Bienvenido a la base secreta. Accediendo a sala de mando. Bienvenidos amigos y amigas de la base secreta, bienvenidos una semana más a vuestro programa friki favorito, la base secreta, donde os traemos eso que te hace volar, eso que te hace soñar y eso que te vuela la cabeza y que te permite estar fuera de esta realidad opresora que tenemos alrededor nuestro día tras día. Hoy, aquí un servidor que os habla, Chucky, os ha preparado un programa espectacular y vamos a coger por los cuernos, como se suele decir, este capítulo 158 y ahí es nada, ya llevamos una buena cifra y que además va a ser el penúltimo antes del parón que vamos a hacer en Navidad, os lo vamos avisando ya. Vamos a hacer un pequeño parón en Navidad para poder recoger fuerzas, disfrutar todos de las vacaciones como toca y bueno, pues ¿qué os voy a contar? Tomar un poco de respiro de esta responsabilidad que nos ponemos a veces a la chepa, que sé, llevaros a vuestros audioreceptores pues todo el material rolero, jugón y de literatura, etcétera. Ya sabéis, esta subcultura friki que movemos semana tras semana. Espero que os haya gustado el mensaje secreto de la semana pasada, donde presentábamos el juego de rol Super Inc., que a día de hoy pues ya ha sido totalmente fundado a través de Berkami. Le damos la enhorabuena aquí a su sello de ediciones con su sello La Mazmorra y a todo el equipo del propio juego de Super Inc. Y decir que todavía podéis seguir, porque lo consiguieron en escasas 20 horas, pero podéis seguir ayudando y metiéndose en el Berkami para poder desbloquear todas las ventajas y todos los suplementos y las historias que tiene. Dicho esto, este fin de semana pasado fueron las jornadas Rolea, unas jornadas hermanas y organizadas por el mismo equipo que la Tierra de Nadie, las TDN, y en el mismo sitio, en Mollina, en Málaga, en el CEULAG. Y bueno, pues son unas jornadas estupendas, muy pequeñitas, no son para nada lo que vienen siendo las TDN, son algo como muy más recogido, pues para una media de 300 personas, 200 personas, pero donde se ve que los juegos de rol tienen la importancia capital y muy intensa, mucho más que quizá que en las TDN, y que se está convirtiendo en una cita muy, muy especial. Algunos de los agentes de la base nos hubiese gustado estar por allí, pero nos ha sido imposible, pero siempre hay alguien que se escapa. En este caso, el agente Roberto Alhambra se ha escapado en primer lugar para jugar y poder mostrar el prototipo del juego que está desarrollando y que está ya prácticamente pues preparadito para ultimar, que es Los que ignoran, el juego de rol que está basado en las novelas que él mismo ha escrito, con lo cual todo queda en casa. Roberto estuvo disfrutando de las jornadas y aunque la verdad es que ha ido para arriba y para abajo y ha estado ahí pues bastante ocupado, ha podido sacar un ratito para comentarnos un poquito cómo han ido, él que lo ha vivido de primera mano. Y antes de empezar con el programa vamos a escuchar
un pequeño audio donde Roberto nos va a, pues eso, a decir las 4 cositas importantes que acontecían en la Rolea, entre ellas, por ejemplo, los premios Rolea. Y después, inmediatamente después de que Roberto nos cuente eso, nos vamos a ir a la biblioteca para hablar sobre cómics con nuestro agente especial Sergio Bleda, que hoy no nos trae un cómic, sino un libro sobre cómic que es muy interesante. Y después entonaremos todos el grito de guerra porque viene nuestro vikingo preferido, que es el agente especial Oliver, desde Dracar, desde Tarragona, que nos va a hablar sobre el juego Warcry, el juego de miniaturas y escaramuzas dentro del universo de Warhammer, de Warhammer 40.000, sí, perdón. Ya me estaba liando. Y dicho esto, nada más, os dejo con el audio de Roberto y nos vemos dentro de poquito. Buenas noches, Chucky. Buenas noches a todas y a todos los oyentes de la base secreta. Pues aquí el agente especial Bayer, informando desde su casa ya a la vuelta de las jornadas Rolea. Agente Bayer, que es mi nick en Rolea, Chucky. Bueno, te cuento, a ver, cositas de Rolea, pues que han sido un poquito más grandes que no las anteriores, que ya sabes que no hubo, sino hace 2 años, con unos 250 asistentes. No es demasiado en comparación con otras jornadas, pero recuerda que estas son unas jornadas con un carácter en principio más pequeñitas y poco a poco van creciendo. ¿Sensaciones? Pues mira, ha habido, quizá no sé el número de partidas, pero sí que parecía que había menos, simplemente por el hecho de que era complicado entrar en algunas. Bueno, eso pasa siempre. Había que estar muy atento, muy atenta para darle rápido al F5 y entrar en la partida que querías. Yo mismo me hago cargo también de eso porque llevo menos partidas que, por ejemplo, a TDN. Entonces me imagino que si todos hacemos lo mismo, pues claro, al final hay menos partidas. No lo sé el número. Sí sé que era complicado. Yo he llevado particularmente 2, nada más, mientras que en TDN, pues te digo que a lo mejor ya he llevado 5 o 6 partidas. Ahora solo he traído 2, uno de mi proto, de los que ignoran profecías, que ha funcionado muy bien, y he dirigido Get Underground, que es un PBTA de Jess Ross, que es el autor maravilloso de The Trophy, y que funciona como un cañón, Get Underground, otra partida muy buena. Te digo lo de dificultad, porque por ejemplo en ambas partidas solo he puesto 3 jugadores, quiero que la experiencia de juego sea... le doy mucha importancia al tiempo que se dedica a cada jugador. Claro, si haces una partida para 6, pues va a ser más complicado. Y luego ocurre, porque luego la gente te echa la bronca de que quieren entrar y claro, con tan poquitas plazas. Yo particularmente pude entrar en 2 que quería jugar. Jugué una partida de Perros en la Viña y jugué una partidita de el Séquito, que es un juego que todavía también está en fase de desarrollo, de Óscar Iglesias y Gonzo Bríos, que bueno, ya sabes, Óscar es uno de las voces de nuestro programa hermano Éxito Parcial. Si un podcast de fricadas es de nicho, un podcast de rol es más de nicho, pues un podcast de rol de PBTA ya es la leche de nicho. Y bueno, pues el Séquito es un juego que tiene pinta de ser muy, va a ser muy grande, muy bueno. A mí por lo menos me ha gustado mucho, también un PBTA, y la verdad es que en ese aspecto bien. ¿Qué cosas más importantes te puedo contar? Pues los premios Rolea, claro que sí, que fueron... iba a decir esta misma mañana, no miento, fueron ayer, claro. Esta misma mañana estábamos saliendo de allí para llegar ahora. ¿Qué ha ganado? Pues mira, no solo Rol se lo ha llevado todo. ¿Qué quiere decir? ¿Que son los mejores juegos? No, quiere decir que el jurado de Rolea los que más ha valorado. Yo sé que no es culpa en ningún caso de Rolea, sino de las editoriales que no mandan nada. Pero claro, he echado en falta juegos de otras editoriales y juegos maravillosos que ha habido este año. Pero claro, si no los envían, pues al final... Y los 3 primeros han sido para No Solo Rol. Mejor juego, mejor aventura, mejor módulo el de Simbarón, la Corona de Cobre o el Trono de Espinas. Uno de los dos, no recuerdo ahora cuál era el que estaba nominado, creo que era la Corona de Cobre. Y la verdad es que
a mí me gustó mucho cuando estuve jugando con él en la campaña que hice el año pasado sin Barón, así que bueno, pues ahí lleva ese premio mejor módulo. Los hijos de Nyarlathotep, creo que José Lomo es el autor, te estoy hablando de memoria, pero se ha llevado mejor aventura. Y Blades in the Dark se ha llevado mejor juego. Ya hablasteis de él. Ben Harper, ya sabemos que es un gran diseñador. Y bueno, pues era una de las apuestas para este año. Ya te digo, una convivencia que es rolea muy, muy chula. Luego ya, bueno, aparte del rol, pues eso. Como te digo, la convivencia, ver a la gente, charlar, arreglar el mundo del rol, por supuesto. Y lo único que nos falla para mí, pues eso, el rancho de la comida, por favor. Siempre que he podido, pues he intentado comer fuera porque, bueno, es lo que hay. Es un rancho y hay gente que le gusta, pero yo sí me lo puedo ahorrar, la verdad. Así que nada, un abrazo muy grande a las vueltas de esta rolea. El año que viene espero veros a muchas y muchos allí. La verdad es que coincidían con Ayudar Jugando, que son otras jornadas a las que tengo muchas ganas de ir en Barcelona, que además tienen ese componente social y solidario, así que el año que viene quizá vayáis vosotros y no yo, y me vais para Ayudar Jugando y disfrutéis esta vez vosotros de Rolea 2020. Un abrazo. Abriendo biblioteca. Muy buenas amigos y amigas de la base secreta, estamos aquí en la biblioteca para hablar en esta ocasión de viñetas, bocadillos y todo eso, de cómics en definitiva, con nuestro compañero y agente especial Sergio Bleda. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí dispuesto a hablar del cómic Code y de otras cosas horripilantes que han pasado. Bueno, hoy vamos a hablar de cómic, como hemos comentado antes, pero no con un cómic en concreto, ni vamos a hablar exactamente de pues como solemos hablar, que si de entintadores, que si de coloristas, que si tal, sino que hoy vamos a hablar de una publicación en concreto que sería básicamente un ensayo o un escrito sobre el mundo del cómic, que se titula El pueblo contra los cómics, y es una obra de Ignacio Fernández Sarasola. Es un tomo que tiene 520 páginas de casi nada de información sobre el mundo del cómic, que ahora nos comentarás. Sí. Y que lo podéis encontrar pues a un precio aproximado de unos 40 euros, 39,95 o un poquito menos. Y bueno, esto viene de la mano de ACT Ediciones. Así que cuéntanos, Sergio, ¿qué es el pueblo contra los cómics? ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? Pues sí, pues como decías, es un ensayo del señor Ignacio Fernández Sarasola, que es un avilesino nacido en el año 1970 y que tiene un extenso currículum. Es doctor en Derecho, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo, investigador, académico de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia, etcétera, etcétera, etcétera. Además de este libro, Ignacio es autor de La legislación sobre historieta en España y Los superhéroes y el derecho, casi nada. Y bueno, pues varios artículos relacionados con la jurisprudencia y el mundo del cómic. Él es, además de jurista, pues es un aficionado a los cómics, entonces bueno, pues le tira de estas cositas. Y el libro está editado por la Asociación Cultural Tebeosfera, que bueno, pues como sabes, comenzó siendo una página web, una especie de listado gigantesco de todo lo que se va editando, incluidos pues los autores, los editores, los títulos, etcétera, y que bueno, pues desde hace algunos años están
haciendo una labor editorial bastante encomiable, sobre todo con ensayos pues sobre Han, sobre temas de jurisprudencia, en fin, un montón de libricos que van sacando poco a poco para alegría de los que nos gusta este mundillo. Uh-huh. Sí, se fundó en el 2001, o sea que... Exacto. 18 añitos. Pues, como bien decías, tiene más de 500 páginas por 40 pavos. Y bueno, pues la verdad es que está muy bien. Es muy bonito, está muy bien maquetado, tiene un montón de fotos, un montón de información. Y mola mucho. Empezando sobre todo por la portada de nuestro compañero Raúl, uh-huh, al que hemos mencionado más de una vez en este programa. Sí, sí. Y bueno, ¿de qué trata? Bueno, pues trata sobre la persecución y la censura de los cómics a mediados del siglo XX y sus consecuencias para esta forma de arte. Yo, la verdad es que me extrañaba mucho no haber hablado ya en este programa del Comics Code, el Comics Code. Uh-huh. Bueno, pues para los que no lo sepan, es una especie de código moral de autocensura. Correcto. Que decidieron aplicar los propios editores americanos, y este libro nos cuenta cómo se llegó a eso, de dónde viene todo, y la verdad es que la cosa viene de lejos, porque antes de que las cabezas bien pensantes americanas se dedicaran a tratar de censurar los cómics, ya lo hicieron con las Dime Novels, con los Pulp Magazines, uh-huh, incluso con las tiras de prensa, que a día de hoy son casi una institución, ¿no?, de respetabilidad. Sí, sí. Nadie osaría meterse con Terry los Piratas o con El Roto, pero bueno, pues en aquellos tiempos también fueron duramente juzgados por la sociedad. Y es que parece que en cuanto una forma de arte se vuelve popular, pues hay que ir a buscarle las cosquillas, perdón. De hecho, bueno, pues uno de los primeros cómics perseguidos, y esto lo cuenta el libro, ¿no?, del pueblo contra los cómics, fue Night of Horror. No sé si te suena. Uh-huh. No me suena. Bueno, pues fue realizado por un señor llamado Joel Shuster. Anda. Ni más ni menos que uno de los creadores de Superman. Que bien, después de perder los derechos de su personaje, que como sabemos estuvieron muchos años hasta que le reconocieron su autoría y bueno, casi estuvieron viviendo en la indigencia, pues uno de los trabajos que este señor aceptó para pagar las facturas fue un cómic, bueno, un libro ilustrado en realidad, porque lo que había era texto e ilustraciones. Uh-huh, uh-huh. Se titulaba, como he dicho, Night of Horror, y era un compendio de escenas de masoquismo, lesbianismo, tortura sexual. Y hombre, lo más gracioso es que claro, Shuster no podía esconder su estilo, con lo cual todos los personajes eran idénticos a Superman, a Lois Lane, a Lex Luthor, en fin. Podéis buscarlo en internet, hay un montón de imágenes en las que parece que el bueno de Clark Kent está zurrando a la señorita Lane, pero no son ellos, son otros personajes, pero claro, exacto. Fue prohibida su venta y fue un poco el pistoletazo de salida de vamos a por esta nueva forma de arte, porque es que en cuanto comenzaron a publicarse los cómics en Estados Unidos, fueron a por ellos. Ajá. Una de las personas que se dice que encabezó esta lucha, que en realidad no es verdad, fue uno de tantos, pero bueno, fue uno de los que más ruido hizo, fue el psiquiatra Frederick Wertham, uh-huh, que relacionaba el aumento de la criminalidad en menores de edad con la lectura de cómics. A ver, el señor Frederick Wertham... En concreto Batman, ¿no? Con Batman se... Bueno, se metió con todos. Se metió bastante. Se metió bastante con todos. De Batman lo que decía era pues que había un rollo homosexual con Robin, pero además, en fin, como si la homosexualidad fuera algo malo o perjudicial, ¿no? O sea, hoy en día nos vemos en la situación diametralmente opuesta. O sea, claro, que lo que mola es que haya cuantos más personajes gays mejor, por aquello de normalizar estas cosas y tal, pero por aquel entonces no, era al revés. La homosexualidad estaba mal vista, había que prohibirla, había que esconderla, y era una de las cosas que se le achacaban a los cómics, pero no era lo único. Como digo, pues el señor Frederick Wertham trabajaba con menores conflictivos
y se dio cuenta de un detalle, y es que todos sus chavalillos leían cómics. Ya. Pero claro, el problema es que todos los chavales de América leían cómics, pero claro, él como trabajaba con los conflictivos, dijo, bueno, pues si todos los conflictivos leen cómics, a lo mejor la culpa la tienen los cómics, de que se hayan vuelto conflictivos estos chavales. En fin, un razonamiento un poco A tope. un poco extraño, pero a él le funcionó. Y en vez de publicar sus opiniones en revistas científicas, que hubiera sido lo más lógico, pues lo que hizo fue publicarlas en la prensa. Y la prensa, pues ya sabemos que estas cosas de la polémica le gustan mucho, y curiosamente, pues el mundo de la prensa, que anteriormente había sido perseguido por los moralistas por el tema de las tiras, pues ahora eran ellos los que se cambiaban de bando y cogían como chivo expiatorio los cómics. Uh-huh. Bueno, pues los padres preocupados y los clérigos también preocupados por la moral de la juventud y las buenas costumbres, usaron el libro de Wertham, La seducción del inocente, que creo que no he dicho el título, como coartada científica, ¿no? Que apoyaba sus prejuicios sobre los cómics. Claro, si lo dice el cura o lo dice el papa, bueno, pues vale, pero si lo dije ya un señor científico, pues entonces era verdad, ¿no? Entonces, claro, es verdad que en la época de Wertham hubo muchos científicos que en fin, que no estaban de acuerdo con sus teorías. Hubo muchos científicos que decían que su metodología no era la correcta, pero claro, a estos científicos parece ser que no se les hizo tanto caso. ¿Qué pasó? Pues bueno, que la bola fue creciendo, la bola de nieve fue creciendo. Papá, los curas, Wertham, hubo incluso quema de cómics, como hacían los nazis con los libros. Bueno, pues esta gente se juntaba allí, el cura cogía a los chavales y decía, venga, vamos a quemar tebeos. Hacían una pira estupenda y quemaban allí pues todo lo que pillaban. Sí. Los políticos, claro, que no se pierden una, detectaron esta preocupación y dijeron, hombre, acabamos de salir de la Gran Depresión, entonces, ¿qué es más fácil? ¿Preocuparnos porque toda la gente tenga trabajo y hacer lo que se supone que tenemos que hacer los políticos? ¿O sumarnos al rollo este de que los tebeos son el mal y estupendo? Entonces, claro, aprovecharon para subirse al carro y empezar a legislar. De hecho, pues las primeras prohibiciones fueron a nivel local, llegando incluso a pedir varios años de cárcel para quien editaba este tipo de cómics que eran, bueno, pues los cómics que leían todos los chavales, porque se metían tanto con Superman o con Batman como los cómics de la F, de terror, en fin, no dejaban títere con cabeza. Y bueno, pues aquí entra en juego otro señor que era un senador llamado Estes Kefauver, que aprovechó para hacer campaña electoral y bueno, pues a ver si podía sacar algunos votillos. Total, que la cosa fue creciendo. Por cierto, que no sé si recuerdas, Tuki, que hace unos años el señor Al Gore hizo campaña culpando al heavy metal del incremento de actos violentos entre la juventud, embarazos de adolescentes y suicidios. Luego le dio por el cambio climático, que eso estaba mejor visto. Pero bueno, parece que esto de que el político de turno se suba al carro de la preocupación social, parece que bueno, pues que seguimos haciéndolo hoy en día. Total, que al final no pudieron prohibir los cómics porque, bueno, pues era anticonstitucional, iba en contra de la libertad de expresión, por mucho que se pusieran los mojigatos estos, aquello no se podía prohibir, pero es verdad que la propia industria adoptó el Comic Code como código de autocensura para no meterse en líos. O sea que digamos que no consiguieron todo lo que querían, pero sí que consiguieron, bueno, pues que durante 60 años los tebeos se volvieran muy aburridos y de tener a un Superman que luchaba, no lo olvidemos, desde el número 1 luchaba contra un especulador, pues tuvimos a un Superman que se dedicaba pues a enfriar la limonada con su superaliento y a vivir aventuras. A rescatar gatitos. Sí, exacto. Entonces el Comics Code como tal no lo aplica nadie, sino que son las propias editoriales, se inventa desde las propias editoriales.
Exacto, dado la presión social y la presión política, bueno, pues son ellos quienes, copiando a la industria del cine, que ya tenía su propio código moral, hacen otro más mojigato todavía, que es el Comics Code, que como digo, estuvo vigente durante 60 años. Y eso Comics Código, porque dime. Entiendo que habría una bajada de ventas de cómics increíble, y entonces tuvieron que recurrir también un poco a eso para decir, no señores, los que tienen este código son políticamente correctos, o como se tenga que decir, ¿no? Para que se puedan vender. Son buenos. Son buenos. Son buenos. Los que han pasado son los buenos. El filtro son los buenos. Sí, ¿sabes qué pasa? Que en aquellos tiempos los cómics se vendían en todas partes. Ajá. O sea, los cómics se vendían en las fruterías, los cómics se vendían en las zapaterías, en los kioscos, por supuesto, en cualquier parte tenían cómics para los chiquillos. Y la gente iba a cortarse el pelo y allí los chiquillos tenían donde te veo para leer, porque bueno, pues estaba bien visto, ¿no? Que los niños leyeran. Claro. Y bueno, pues guay. Pero claro, en el momento que empezó a surgir todo este tipo de polémicas, los propios tenderos dejaron de servir esta mercancía. Entonces, por supuesto, hubo una bajada de ventas brutal, claro. Y de hecho no se ha recuperado el nivel de ventas que había entonces, no se ha vuelto a recuperar. Estamos hablando de tiradas millonarias, de lo que se llama la Golden Age, y bueno, pues una cosa tremenda. Es verdad que los TVOs americanos han seguido vendiendo mucho, pero ya sabemos que bueno, porque desde que surgieron los videojuegos, surgieron otro tipo de entretenimiento, sí. Entretenimientos, pues han tenido que competir con algo con lo que por aquel entonces pues no claro, una competencia. El Comics Code, como decía, pues era mucho más severo que el código de la industria cinematográfica, y bueno, pues prohibía, entre otras cosas, presentar a los policías, jueces, oficiales gubernamentales y otras instituciones de autoridad como bueno, pues como inútiles. En toda circunstancia, el bien debe triunfar siempre sobre el mal, y es muy curioso porque se prohibía mostrar imágenes de, bueno, pues de excesiva violencia, lógicamente, pero luego añadía el Comics Code las ilustraciones espeluznantes, desagradables, los vampiros, hombres lobos, ghouls y zombies. Todo eso estaba prohibido dibujar. También se prohibían las perversiones sexuales, evidentemente, anormalidades sexuales, sea lo que sea eso, relaciones sexuales ilícitas, la seducción, la violación, el sadismo y el sadomasoquismo. Y luego ya, llevando al límite la estupidez, pues los anuncios de licores, tabaco, cuchillos, fuegos artificiales, pin-ups desnudas y, atención, productos de cuartos de baño de cuestionable naturaleza fueron totalmente prohibidos. En fin, un disparate. No sé, no me imagino a qué se refería con lo de los productos de cuarto de baño. Ya, me has dejado que los oyentes nos lo digan por las redes. ¿Qué son esos productos? Si habla de estos anuncios de vibradores que había antes, que salían como disimulados ahí como para dar masajes, o los corta uñas, que debe ser, no sé. Que los corta uñas de Wisconsin debe ser prohibidísimo. Total, que el Comics Code este, pues bueno, pues duró sus buenos 60 años condenando a los lectores americanos y a los del resto del mundo a sufrir un nivel de mojigatería que yo creo que hasta el Dark Knight pues no se ha superado. El libro también habla de campañas anticómic en Francia, Italia, Reino Unido, bueno, y claro, en España durante el franquismo. O sea, que no es una cosa solo de los americanos, es una cosa que ha traspasado fronteras, o que casi de como si se hubieran puesto de acuerdo unos países y otros, pues se han dedicado a prohibir. Y es lo que te comentaba, en cuanto una forma de arte se convierte en algo popular, zasca, hay que ir a por ello, porque seguro que si a la gente le gusta, tiene que ser malo. Bueno, y el libro está todo ilustrado, imagino, documentado, como decías. ¿El libro es en blanco y negro, es a color? ¿Cómo está maquetado? El libro eso? es en blanco y negro, pero está muy bien impreso, y en realidad, como la mayoría de fotografías son fotografías de la época, pues son en blanco y negro, pues no
no se pierde mucho. Es verdad que, hombre, molaría ver las portadas de los cómics prohibidos y todo esto que vienen ahí en blanco y negro, molaría verlas a color, pero la verdad que es tan fácil buscarlas hoy en día en internet con el teléfono móvil mismo, que bueno, porque si uno tiene curiosidad, ahí te vienen reproducidas en blanco y negro, o te vienen los títulos de algunas en concreto, que uno mismo pues puede navegar por la red y buscarlas. ¿Y hoy en día crees que todavía hay una censura así bastante importante, o tú como autor no has encontrado nunca así ningún impedimento? Bueno, a mí me han censurado por los dos lados. O sea, a mí me han censurado los fachas y me han censurado los rojos. Cuando he sacado unas tetas, me han censurado los fachas porque eso estaba muy mal, y me han censurado los rojos porque eso no era inclusivo. O sea, a mí me han dado hostias por todos lados. Sí que es verdad que el clima es otro, ¿no? Ahora parece que, jolín, parece que es que ahora tengamos que estar aquí luchando con los que son los nuestros, ¿no? Pero sí, yo sí que noto un clima de censura y sobre todo de autocensura. Hombre, que estamos en los años que estamos y que no se pueda sacar un pezón en Instagram, por favor, por el amor de Dios, un pezón, pero si pezones tenemos todos, o sea, todos y todas tenemos pezones, pero no sé, ahí, ¿sabes? Hay un rollito ahí mojigato que si no es por una cosa es por otra. Pero al final siempre te acaban dando la hostia. La ofensa, ¿no? La gente que se ofende enseguida, que claro, hay una guerra, no, hay una apuesta sobre el tablero de los colectivos, pues que se sienten afectados y que enseguida a la mínima pues quieren estar representados en todos sitios y sí, estamos viviendo un momento complicado. Es muy complicado. Bueno, o sea, no ofender a nadie, olvídate. O sea, hagan lo que hagan, vas a ofender a alguien, siempre, eso seguro. Pero es que ya estamos llegando a puntos en los que se nos está diciendo a los creadores qué tipo de historias podemos contar o no podemos contar, qué tipo de personajes podemos meter o no podemos meter, que no podemos sacar estereotipos que sean negativos para según qué género o según qué estrato social. Pues hombre, déjennos crear, ¿no? Déjennos crear. Si en realidad lo que hay que hacer es preocuparse más de la vida real y menos de la ficción. Sí, bueno. Sí, es lo que siempre hemos hablado, ¿no? En un clima raro. El límite de la ficción con el límite de la realidad. Eso es. A veces esa línea, esa celosía es muy, muy fina. Y yo lo tengo clarísimo, vamos, en la ficción vale todo, porque es ficción, pero lógicamente el dibujar o el escribir o el filmar una película sobre un tema chungo, pues no supone que el autor esté apoyando eso, ¿no? Porque de la misma manera que El silencio de los corderos no era una apología del canibalismo. Claro, Aníbal Lecter es malo, porque es el malo y hace cosas malas de comerse a la gente. ¿Qué va a hacer si no? ¿Regalarle caramelos? Ya, está claro. Sí, no, hombre, a ver, yo creo que los que somos creativos al final, pues lo entendemos, lo tenemos bastante claro, pero sí que es verdad que la sociedad en la que vivimos pues está complicado y te fuerza a ti de una manera casi inconsciente a autocensurarse. A mí me ha pasado con el tema de las fallas, por ejemplo, que al final no dejo de contar historias y intento darle palos a diestro y siniestro a ciertas cosas que creo que hay que hacer y claro, siempre te cortas un poco, siempre te lo piensas porque pues eso, te están pagando por ello, tienes que quedar bien con el cliente, etcétera, ¿no? Y por otro lado siempre tienes que estar disponible en el mercado. O sea, claro. es que es claro. Realmente complicado. Además, algo como las fallas, que se supone que es satírico y se supone que es reírse de las cosas, ¿no? Y claro, hay cosas en las que parece que uno no se puede reír porque si no es que es un monstruo. Claro. Pues bueno, Sergio, ¿algo más que quieres decir de este libro? No. Pues no, solamente recomendarlo pues eso, a la gente a la que le interese el tema de la censura y el tema de la autocensura, a aquellos que le interese la historia en general, porque yo creo que bueno, pues que el arte forma parte de nuestra historia y cada vez que el arte es cuestionado es algo digno de mencionarse y de ser recordado.
Y la verdad que ya te digo, yo personalmente me lo estoy pasando bomba. Vamos, hay una parte en la que habla de los editores que tenían contactos con la mafia y me lo estoy pasando, vamos, ya te digo. Y bueno, y palabras muy chulas y que te hacen reflexionar, y la verdad es que, joder, es un libro estupendo. Pues nada, gente, ya sabéis, El pueblo contra los cómics, de Ignacio Fernández Sarasola. Buscarlo por las redes, que lo contaréis enseguida. Y buscarlo porque merece la pena, de verdad. Y eso sí, me gustaría hacerme un poquito de autobombo, ya que estoy aquí. Y precisamente con una cosa que al Wertham haría que se le caían los huevos al suelo. Y es mi libro de ilustraciones eróticas llamado Fetish Bruce, que en la primera semana de crowdfunding hemos superado el 50% de la financiación. Claro que sí. Y que, bueno, pues quien tenemos hasta fin de año, el 31 de diciembre a las 12 de la noche, con las campanadas, acaba el crowdfunding. Muy bien. Tenemos tiempo hasta entonces. El que me quiera apoyar, que se meta en Ulule, que ponga Sergio Bleda o Fetish Brush, algo así como pincel fetiche. Y bueno, pues que lo haga, eso sí, con una mente abierta. Y estamos hablando aquí de dibujetes de medias y de ligueros y culos y estas cosas que a mí tanto me gustan. Muy bien, Sergio, pues nada, nos vemos dentro de poquito con más cómics aquí en la base, y un saludote. Ok, un fuerte abrazo para todo el mundo. Esto es La Base Secreta, sonando directamente en tus audioreceptores. Disfruta con los agentes especiales de los mejores juegos de rol, de mesa, videojuegos, literatura, cómics y subcultura friki en general. Transfórmate en agente secreto y difunde nuestro mensaje. Contamos contigo, agente. Desbloqueando búnker. Bueno, amigos y amigas de la base, nos hemos venido al búnker para pelearnos aquí a grito de guerra entre unos y otros, a base de machetazos, martillazos, sierras motorizadas y cosas así, a lo más salvaje del universo que podemos encontrar en Warhammer, porque vamos a hablar de un juego que salió este veranito. Está relativamente reciente, que viene dentro del sello de Warhammer Age of Sigmar y que se llama Warcry, grito de guerra, así como hemos dicho. Y bueno, pues nos vamos a encontrar un juego de escaramuzas, pero para hablar de él tenemos con nosotros al dueño del Drakkar, al vikingo máximo. Tenemos aquí a Oliver, nuestro agente especial. ¿Qué tal, Oliver? Hola a todos, hola Chucky. Joder, creía que ibas a entrar con un grito de guerra o algo así, pero ya veo que... No, porque entre que el micro es una mierda y que estás en campaña de Navidad...
estoy en campaña de Navidad, entonces tengo a estas horas de la noche en la que claro, la base secreta solo se abre a estas horas. Claro. Entonces, son a estas las horas... 3:30 de la mañana para los agentes. A 3:30, la hora de las brujas, ¿sabes? Que he tenido que pasar por al lado de 3 Frankensteins, 4 diablos y 7, no sé qué eran, pero no tenían muy buena pinta, ¿sabes? Bueno, hablando de diablos, ¿qué nos vamos a encontrar aquí en Warcry? Vamos al lío. Warcry. El Warcry es Warcry, claro. El Warcry es el colega del barrio. Bueno, el Warcry es un juego de escaramuzas, como bien has dicho, en el que vamos a llevar muy pocas miniaturas. Bien. Por lo tanto, eso va a agradar a mucha gente hasta que te explique un par de cosas después, que entonces vas a decir ¡mierda! pero como soy un comercial de la hostia, te lo voy a contar luego. Vale. Después de que ya te mole el juego, ¿sabes? Vale. Entonces así vas a decir, bueno, da igual, si el juego es guapo. Te las sabes todas. Hay que comer. Entonces, juegas con pocas miniaturas, ¿vale? Y eso siempre agrada. Además, el espacio en el que juegas también es pequeño. Ahora no me acuerdo exactamente del espacio, de las medidas exactas, pero juegas como no llega a 90 centímetros de largo por 50 de ancho. Muy puede bien. ser. Es un tablerito ahí, pum, 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 lo desenvuelves y juegas con él sin ningún problema. Pero, dicho esto, que es la definición en crudo técnica de qué es el Warcry, como tú muy bien has dicho, has enunciado varias cosas, que depende de Age of Sigmar, que Warhammer Age of Sigmar, lo que antaño se conocía como Warhammer Fantasy, y es una cosa que no quiero que pase desapercibida, porque pensando en cómo iba a afrontar la sección, he estado pensando que a lo mejor un día tendríamos que hablar de Age of Sigmar largo y tendido, porque la verdad es que da para un podcast. Muy solo bien. Da para un podcast, así que lo próximo será hablar de Age of Sigmar, que en realidad lo guapo hubiese sido hablar primero, pero bueno. Warcry es un juego que está ambientado en una zona de este universo de Age of Sigmar. Ahora lo están haciendo eso mucho y está muy chulo. ¿Por qué? Así como antaño, por ejemplo, teníamos Morheim, que muchos que peináis canas o peinamos canas, bueno, yo no, porque tengo el pelo muy buen, pero bueno, los que peinan, los ancianos del lugar,